El algoritmo con el que están diseñadas provoca depresión en las niñas y los niños. Y eso ya no es un dicho simplemente como de lo que se nos... Por ejemplo, Roblox. O sea, hay N cantidad de estudios que ya han salido donde se establece justamente cómo los pedófilos acceden a esta red en particular o a este sistema de juegos, porque justo es donde nosotros como padres dejamos a los niños pensando que están en un lugar seguro. Por ejemplo, ya tenemos la ley Olimpia, que es un enorme avance. Claro. Familia, bienvenidos a un capítulo más de Detrás de Clic. Yo soy René de la Fuente. Hoy tengo el honor de estar con la maestra Ivette Mecot Rivera. Ella es la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León, también llamado CIPINA. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, René. Para mí, un enorme gusto. De verdad me siento yo honrada de estar aquí en tu programa para hablar del tema de la protección de derechos de niños y adolescentes, que pues es lo que nos tiene aquí, para lo que estamos. Así que yo de verdad soy la agradecida. Muchísimas gracias. Maestra, ¿qué es el CIPINA? El CIPINA es un sistema. A mí me gusta como explicarlo con una analogía, antes como de entrar en la parte técnica. Pensemos en el sistema solar. O sea, el sistema solar, pues sabemos que está, obviamente en el centro tenemos el Sol como esta gran estrella, ¿no? Y a todos los demás planetas que están en una misma órbita, generando, digamos, una armonía para que todo funcione. Eso es un sistema, es decir, es la conjunción de varios elementos que tienen un objetivo en común. Y el sistema de protección de niños y adolescentes justamente lo que pretende es generar los mecanismos para que todas las autoridades que conforman el Estado, y no solo el gobierno, por eso se habla de Estado, es decir, con los poderes tanto legislativo, el judicial, sociedad civil, organismos constitucionalmente autónomos como Fiscalía o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, todos a los que se consideran autoridades, que todos tengan o generen mecanismos para la protección de derechos de las niñas y adolescentes. Entonces, eso sería, digamos, que tener a las niñas y niños sería en el símil como el sol, es el centro, es la fuerza, y todas las demás autoridades, todas las demás dependencias que tienen algo que hacer como autoridades, pues tenemos que estar funcionando justamente en una misma órbita para poder generar los derechos para estos niñas y niños que son los que están en el centro. Maestra, usted hablaba que hay mecanismos, ¿nos pudiera dar como un ejemplo de cómo son estos mecanismos, como que la práctica, o son como programas? Sí, son programas, pero realmente el sistema, la forma en la que opera, de entrada decir que el sistema está establecido en la ley. Esto no es un programa de este gobierno, es propiamente una creación, digamos así, que se dio desde el año 2014 a nivel general, aquí en el estado, en el año 2015, y lo que la ley establece es que este sistema, que está presidido por el gobernador del estado, luego tiene una vicepresidencia, que es el secretario de gobierno, una coordinación que la tiene, en este caso, la licenciada Gloria Bazán como directora general del sistema DIF, pero también a su vez ella coordina legalmente todo el sistema del CIPINA, y tu servidora como secretaria ejecutiva, que me corresponde a la parte operativa, es decir, que funcione de alguna u otra manera el sistema. Ahora, por reglamento, en el reglamento del sistema, nosotros tenemos que parar a través de comisiones. Cuando llegamos a la administración, en esta administración del doctor Samuel García, había 5 comisiones y nosotros actualmente estamos operando con 9. Es decir, hemos instalado más comisiones, y precisamente lo que se pretende es que a través de las comisiones, que digamos que se determina por derechos o por temáticas de importancia, nos juntamos las dependencias de gobierno, pero también sociedad civil, también estos organismos autónomos, nos sentamos todos en una mesa, trabajamos en función del Programa Estatal de Derechos, que se llama ProEspina. Entonces, digamos que tratamos de generar una coordinación entre lo que dice el programa, lo que dice el PED, que es el Programa Estatal de Desarrollo que estableció el gobierno, lo que dice evidentemente la ley, lo que dicen las organizaciones internacionales que nos proponen, y con eso nosotros determinamos cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, y esos objetivos se tienen que llevar a cabo a través de programas. Y esos programas van encaminados a una política pública
que obviamente la política pública lo que pretende es mejorar la vida integral de las niñas, niños y adolescentes. Maestra, y de estas comisiones que usted me está platicando, ¿hay alguna o algunas que hablen sobre los riesgos digitales a los que hoy los menores se enfrentan? Sí, tenemos 2 en particular, ahorita te comento, pero una de las, y que eso me gustaría que lo supiera y podérselo transmitir a tu auditorio, una de las cosas más importantes que creo que el Estado justamente ha realizado a través de la función del CIPINA es entender que los derechos de las niñas y niños son transversales a todas las secretarías. O sea, no hay una dependencia que sea la que está directamente relacionada a resolver o solucionar. Por ejemplo, temas de delitos o temas en esta cuestión de violencia digital, no necesariamente solo la Fiscalía es la que tendría, digamos, una actuación específica, porque finalmente lo que hay detrás es un tema de vulneración, es un tema de crianza, es un tema de acompañamiento familiar. Entonces hay N cantidad de situaciones que se tienen que atender y por eso justamente son muchas las dependencias que tienen responsabilidades o que tienen algo que realizar en función de la prevención o de la atención y de la erradicación de los delitos. En el caso particular del ciberacoso o los ciberdelitos, la Comisión de Derechos y Libertades Civiles, justamente ahí, que la coordina la Secretaría General de Gobierno, ahí iniciamos un proyecto muy interesante justamente para diseñar una capacitación dirigido a maestros y que tenemos el acompañamiento de la Policía Cibernética. Entonces lo diseñamos todos en conjunto, primero para que el servidor público, en este caso los maestros, conozcan cuáles son los riesgos, que conozcan cuáles son los derechos que tienen las infancias y adolescencias. Para nosotros es súper importante también que las personas, como servidores públicos, pero también como personas que formamos parte de la sociedad, también conozcamos las etapas del desarrollo de las niñas y los niños, porque tenemos también una imagen muy como establecida de que los niños, digamos que no se enteran de lo que pasa en el mundo, o que son por la edad, son demasiado, digamos, inocentes todavía y que no saben cómo enfrentar los riesgos, o pensamos también que a lo mejor son personas que no van a hacer nada que nosotros no les permitamos como padres o como adultos. Pero la realidad es completamente distinta. Todo va en función de la edad, va en función de la educación, va en función de la cultura familiar, va en función de tantas cosas como un niño se desarrolla. Y necesitamos explicarle a los servidores públicos, oye, en esta etapa de la vida los niños tienen estas características, pero no siempre es así. Entonces pueden pasar estas otras cosas y por eso justo les damos ciertos indicadores que tienen que tomar en consideración en función de la edad, que aquí la edad es vital. O sea, no es lo mismo prevenir un tema de delito con una niña de 5 años que prevenir el delito con un adolescente de 15. No porque sea más o menos grave es en las 2 circunstancias, sino que evidentemente la circunstancia de madurez, la etapa cognitiva en la que se encuentran es muy distinta. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros estamos muy interesados en que sepan los servidores públicos. Ya hicimos esa capacitación y en una segunda etapa lo vamos a llevar a cabo con madres, padres y cuidadores, que ese también ya está diseñado y ya lo vamos a sacar a través del Instituto ese va a ser por el ICET. Y la otra, que es la Comisión de Derechos y Libertades Civiles, la de Derechos y Libertades Civiles, es la que te acabo de decir. Y luego está otra que la coordina la Fiscalía. Y ahí sí ya más bien es un tema de acompañamiento de todas las situaciones en las que las niñas y niños se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad. Se trabaja con la Fiscalía, que es la que coordina, y otras dependencias, y digamos que ahí sí ya el tema de la restitución va muchísimo más encaminado al trabajo de la PROCU, de lo que hacemos nosotros, que nosotros no tenemos una facultad de restitución, pero sí obviamente nuestro trabajo es coordinar. Coordinar todos los aspectos. Es hacer que todos, digamos, que nos sentemos en una misma mesa y lleguemos a ciertos acuerdos. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados sacaban un anuncio que decían que en Nuevo León hay en promedio 12 casos de ciberacoso diarios que se denuncian por menores y por jóvenes. ¿Usted piensa que ya estaba incrementando a lo largo de los años este número? ¿Usted piensa que como gobierno en general estamos preparados para ahora sí que este reto que tenemos actualmente, o que a lo mejor hay áreas de oportunidad?
Siempre hay áreas de oportunidad, no podemos decir que estamos totalmente del otro lado. Creo que justamente el hecho de que existan sistemas y que exista este tipo de instrumentos, digamos, de gobierno para atender las temáticas que aquejan a las infancias y adolescencias desde diferentes ópticas, esa es una primer excelente respuesta por parte del gobierno y del Estado para los riesgos en los que se encuentran las infancias. Ahora, objetivamente hablando, yo creo que las instituciones están preparadas porque justo a eso se dedican todos los días, ¿no? Tanto la Fiscalía en el seguimiento de los delitos, por ejemplo, insisto, la Policía Cibernética hace un excelente trabajo en estar analizando de dónde sale, o sea, en dónde está la IP, hacer todas las triangulaciones que en su expertise está. Sí. La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, por supuesto, con la licenciada Verónica Muñoz, también hace el trabajo de acompañamiento y de restitución, pero lo que es un hecho es que hay muchas cosas que digamos que en la naturalidad de lo que está sucediendo ahora, de los avances tan vertiginosos que tiene todo lo que es la era, el tema digital, sí creo que hay cosas en las que tenemos que poner mucha más atención, y si la pregunta es si estamos preparados, creo que sí, pero evidentemente siempre vamos a tener avances, digamos que se nos van como por la banda lo que está pasando en el que está ideando cómo hacer cosas malas y negativas, y luego las autoridades finalmente luego son como más reactivas. Tenemos que trabajar mucho más en la prevención. Según la UNICEF, cuando un niño es víctima de ciberacoso, muchas veces genera síntomas de depresión, de ansiedad, al final de cuentas impacta en su desarrollo emocional. No sé si a lo mejor tenemos nosotros un mecanismo en el que les podamos ayudar a estos niños o cómo se maneja. Sí, mira, antes de decirte qué se hace desde la lógica de gobierno, hay ahorita justamente está muy reciente, muy calientita la resolución por parte de un tribunal en Estados Unidos, donde justo acaban de condenar a Facebook, y no sé si solamente era Facebook o también Meta, o ya digo, yo no soy muy experta en el tema de cuáles son las empresas que manejan, pero justamente los acaban de condenar porque se pudo comprobar que el algoritmo con el que están diseñadas provoca depresión en las niñas y los niños, y eso ya no es un dicho simplemente como de lo que se nos ocurre, sino que ya un tribunal justamente acaba de determinar que efectivamente hay una afectación mental, y obviamente eso te lleva también a afectaciones emocionales por el algoritmo que tienen estos aparatitos y en las redes sociales. Eso creo que es un avance muy importante, porque no se trata de criminalizar a la red social, evidentemente, ni se trata tampoco de criminalizar el uso de las herramientas tecnológicas. Se trata de establecer cuál es la mejor manera para ir acompañando a las infancias a tener acceso a estos dispositivos, y con base en eso, que no tengan, justo que si se van a enfrentar a riesgos, que sepan cuáles son las salidas y cuáles van a ser las respuestas de los demás que estamos protegiéndolos. Yo creo que sí tenemos evidentemente programas que previenen, y además los delitos ya están definidos, el proceso de cómo la Fiscalía, por ejemplo, atiende los casos, desde el momento en el que se solicita que siempre tengan un asesor coadyuvante para que se respeten sus derechos, hay asesores victimológicos, la Procuraduría cuenta con todos los psicólogos, es decir, sí creo que tenemos institucionalmente forma de, digamos, de atacar el problema, pero los riesgos muchas veces están dentro de la casa. Dentro de la casa. En el tema cultural, porque si se dan cuenta, y es nada más cosa como de que luego lo pensemos tantito, aunque no lo hacemos normalmente porque normalizamos mucho nuestra idea de que nuestros hijos son casi nuestra creación, y como son nuestra creación, entonces tienen que hacer, pensar y decidir en función de lo que nosotros hacemos, cosa que evidentemente no sucede en la vida real. Las niñas y los niños lo que necesitan es acompañamiento para saber cómo enfrentarse, pero también los padres, los adultos, tenemos la responsabilidad de empezar a entendernos incluso en el léxico y en el diálogo. Nosotros como adultos creemos que los niños tienen que hacer lo que nosotros querramos, pero la realidad es que su día a día donde ellos viven es un mundo en el que nosotros como adultos ya no estamos.
Y los que tenemos que irnos como regresando un poquito a tratar de bajar nuestro nivel en la lógica de yo soy el adulto y aquí se tiene que ser como yo digo, creo que cuando mejoramos esa comunicación con nuestras niñas y niños desde tempranas edades, eso luego se refleja en la adolescencia y eso permite que haya una mejor comunicación interna familiar para que juntos, todos en comunidad familiar, puedan resolver los riesgos en los que se presentan. Claro. Que esa es la parte, digamos, yo diría, mucho más compleja y que creo que es exactamente lo que es la patita que nos está haciendo falta, porque a lo mejor las autoridades sí responden, bueno, de hecho responden, pero el origen para la prevención es cómo trabajar estas dinámicas familiares de comunicación con nuestros hijos. Justo, maestra, estaba viendo un reporte de la UNICEF y de otros organismos que muy pocos menores denuncian cualquier caso, déjase ciberacoso, cualquier otra situación que viven. Yo le quiero preguntar, ¿usted piensa que el adultocentrismo tiene algo que ver? Que ellos no se sienten escuchados y prefieren no hablar las situaciones que les pasan en internet, en la escuela, en un juego, donde sea. Totalmente, justo lo que te comento, esa falta de comunicación y esa falta de entendimiento incluso de los propios padres de cómo es el mundo digital, claro, de cómo poder incluso nosotros acceder a enterarnos qué es lo que están viendo. Insisto, no es por ¿cómo se dice cuando? No es por culpar a las redes sociales, no, porque quiero acordarme de la palabra, es satanizar. Eso. O sea, es que está pensando en el diablo. Justo. No quiero satanizar evidentemente ninguna red social en particular, pero, por ejemplo, Roblox. O sea, hay N cantidad de estudios que ya han salido donde se establece justamente cómo los acceden a esta red en particular o este sistema de juegos, porque justo es donde nosotros como padres dejamos a los niños pensando que están en un lugar seguro en el mundo digital. Claro. ¿Cuál es el riesgo? Que como padres no sabemos qué pasa. Yo esta información la tengo porque a esto me dedico, pero salgamos a la comunidad a preguntar cuántas mamás y papás saben de los riesgos que implica permitir que sus hijos estén sin supervisión en un juego donde se supone que solamente están teniendo comunicación con sus pares. Claro. Y la realidad es que no es así. Entonces, sí creo que los niños, primero, no conocen porque no se les comunica qué es lo que pueden y qué no pueden. El problema no es que accedan, repito. El problema es que accedan sin acompañamiento. El problema es que accedan sin información de dónde están los riesgos, de lo que deben de hacer, no deben de hacer, y si llega a pasar, ¿qué hacer? Y ese creo que sí es una falla muy grande que se tiene, digo, la ley, la Constitución y 50,000 estudios a nivel internacional, la ciencia, nos dice que los primeros respondientes siempre son los padres. Claro. Padre, madre y cuidador. Este padre, madre y cuidador es el que tiene que estar en acompañamiento constante, pero si el padre, madre o cuidador no tiene el conocimiento, es nuestra obligación generar el mecanismo para que ese padre, madre o cuidador lo conozca. Y eso me lleva, para que veas cómo justo funciona la política pública, a la capacitación que te dije que estamos realizando con maestros y que ahora va con mamás, papás y cuidadores. Porque justo ahí es donde se cierra, si te das cuenta, eso es donde se cierra la lógica de la política pública. El problema existe, ¿qué estás haciendo tú para solucionarlo? Y es cómo justamente acompañamos esta problemática con las acciones que tiene, en este caso, el gobierno del Estado. ¿Qué señales usted considera que como padres, ya sé que muchas veces no hay comunicación, como usted dice, con los hijos, no nos comunicamos correctamente, pero qué señales usted pensaría que serían como las que tenemos que tomar en cuenta para saber si nuestro hijo está sufriendo algún tipo de abuso, no nada más digital, del que sea? Pues mira, siempre lo primero es conocer a nuestros hijos. Cómo son realmente, entender estas etapas en las que se encuentran, saber que si ya está entrando en una etapa adolescente, pues es normal que va a cambiar su estado de ánimo, sus reacciones no van a ser las mismas, pero cuando ya existen cambios marcados en el estado de ánimo, si estamos hablando de niñas o niños que presentan una animadversión contra algo en particular, o contra alguien en particular, si es en medios digital o si es algo más en vida, o sea, en la vida, la vida física.
también es importantísimo que se esté pendiente si son niñas y niños, por ejemplo, cambios o hábitos que se modifiquen como regresiones. Por ejemplo, si hablamos de niños pequeños, si ya no se orinaban en la noche, por ejemplo, si vuelve a pasar, son cosas a tomar en consideración. Hay que escucharlos. Si una niña o un niño se está quejando por algo, hay que escucharlo, no es una chiflazón. O sea, las niñas y los niños cuando reaccionan, no reaccionan en función de una maldad de querer hacerle daño a alguien, es porque realmente algo están viendo que no les está gustando. Y lo otro que también recomendaría mucho es escucharlos. Escucharlos. Hay que escucharlos y tratar de entender qué nos quieren decir con sus palabras y que ellos están como, digamos, intentando generar esos canales de comunicación con sus pares, con sus hermanos, a través de las acciones, a través de incluso el tema de cómo ven, cómo se aíslan, cómo están tristes, cómo si antes reaccionaban y antes salían a comer, convivían, ya no. Esos cambios son súper importantísimos. Y también, por ejemplo, el tema del rendimiento escolar. Ese también es otro elemento que hay que tomar en consideración, pero no para estar en pánico, que eso también me gustaría decir lo que es súper importante. La reacción de nosotros como padres muchas veces es asustarnos, evidentemente, ante algo que está sucediendo y que no sabemos qué efectos pueda tener o qué es lo que haya pasado objetivamente. Lo mejor es no entrar en pánico y buscar acompañamiento. Es lo más sano, porque te voy a decir una cosa que yo no soy psicóloga, obviamente hay cosas que con mucha más profundidad te puede hablar un especialista en psicología, pero sí, por ejemplo, es muy importante que a veces el hecho traumático no es tan grave como la reacción que tiene el adulto cuando se entera del hecho traumático. Porque muchas veces incluso ahí es donde queda más como el tema del shock del niño o la niña cuando ve cómo está reaccionando el adulto, si tiene miedo, si tiene enojo, si algo sucede al hecho en sí. Por eso justamente hay que buscar mucho acompañamiento. Antes existe el bullying que todos conocemos, ahora es mucho el ciberbullying. Se editan fotos, etcétera, se burlan de alguien se cae y le toma foto. 1000 casos. Según la UNICEF, 1 de cada 3 niños en la actualidad ha sufrido en algún punto de su vida algún tipo de ciberbullying. Y ya se considera normal muchas veces este tipo de situaciones. ¿Usted cree que como sociedad poco a poco hemos normalizado la violencia digital en este aspecto del ciberacoso, ciberbullying? Yo creo que más bien no la conocemos. Okay. Más que normalizar, yo creo que no estamos familiarizados realmente con el alcance que puede tener la violencia digital. Creo que, por poner un ejemplo, el tema del grooming, por ejemplo, o el tema de dispersar fotografías, hemos tenido ya muchos avances y creo que eso sí ha permitido, incluso desde lo que es la perspectiva de género, desde el entendimiento de una política pública con perspectiva de género, de hacer o de generar los mecanismos para proteger en particular a las mujeres. Por ejemplo, ya tenemos la ley Olimpia, que es un enorme avance, porque no es tanto que se normalice. Fíjate, te voy a comentar así como, porque luego también a veces me pongo muy técnica, pero vamos a hacer como más relajarnos en ese sentido. Estaba viendo un comercial de estos que salen en los Reels, de Doritos, de un comercial de los 80s. Y ese comercial, en resumen, lo que salía es una chava que va a comprar el periódico y entonces le dice al señor, don Juanito, que lo conoce toda la vida, es evidente en el comercial, dice, don Juanito, de la revista tal, entonces el señor se la lee y dice, oye, pero no me digas Juanito, dime Vaquero. Y de hecho, mira, me quedó súper grabado como le decían, Vaquero. Ya lo vio acá el señor. Entonces, va la niña caminando, entonces todo el mundo le empieza a gritar, dime Vaquero, dime Vaquero, dime Vaquero. Ella le habla al novio, y le dice qué le está pasando, y entonces el chavo está viendo un video sexual con ella. Obvio no sale el video, pero sí sale el audio, donde hay una solicitud ahí se supone en el acto sexual, que obviamente es un comercial. Claro. Pero lo que decía al final yo no lo podía creer, o sea, al final era, las cosas buenas, rólalas. Y eso es un comercial que sale en los 80s. Entonces, hablar como de normalización ahorita, yo no estaría como muy de acuerdo en el concepto de normalizar conceptos,
porque no se han normalizado, al contrario, se visibilizan a través incluso de este tipo de leyes donde ya no se permite algo que antes era tan entendido como normal. Si yo grabo a mi novia y resulta que está buenísimo el video, pues déjame lo paso, y ya no, muchacho, ya si lo haces ya cometes un delito. Claro, no, entonces creo que sí hemos tenido mucho avance. El problema es que las cuestiones culturales y comunitarias de los jóvenes, de cómo están entendiendo las relaciones interpersonales, cada vez es menos personal y más digital. Entonces no es un tema de normalización, creo que el problema va por otro lado. Las dinámicas sociales están cambiando. Totalmente. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado justamente, y regreso al tema de la comunicación. Si nosotros hablamos con nuestros hijos para explicar los riesgos que implica que yo pueda pasar una foto, o le digo a mi hija o a mi hijo, porque esto en principio es de género, sí, pero puede ser viceversa, que yo a mí me llegue la fotografía de un grooming de mi novio, de mi pareja, y yo la paso para no esquematizar solo que los hombres son los malos, que también podría ser una mujer. Oye, también tú estás cometiendo un delito. Claro. Entonces, el decirle a los hijos, no lo hagas porque esto, hija, te puede pasar, o esto, hijo, te puede pasar, que te van a exhibir. Y por otro lado, también explicarle a nuestras hijas y a nuestros hijos, y si se te ocurre a ti ser quien exhibe, también hay estas consecuencias. Claro. Eso es donde creo que realmente vamos a poder tener una incidencia real en la comunidad. El tema aquí que es realmente importante es cómo se van ellos a comunicar, cómo hacerles saber los riesgos de lo que están haciendo, porque tomemos en cuenta que ellos apenas están empezando a vivir, o sea, ellos apenas están entendiendo el mundo cómo opera. Y si a eso le sumas que nosotros estamos en otro mundo y no estamos entendiendo cómo está operando este nuevo mundo, entonces no hay una conexión de comunicación. Y los chavitos están haciendo lo que entienden que la vida les da y lo que los demás hacen. Y a eso agrégale que evidentemente a través de estas plataformas les llega información de N cantidad de circunstancias de vidas y de culturas y de idiosincrasias distintas a las nuestras. Y las queremos atraer aquí a nuestra vida diaria y normal, pero no encaja. Claro, ni en el entendimiento ni en la cultura. Pero no hay quien vaya acompañando a estos chavos. Ahí está el problema, y creo que ese es el tejido fino de la política pública, que no se queden leyes. Las leyes ya están, o sea, ya regulamos, ya tenemos una convención, tenemos una cosa así enorme de normas. Lo que necesitamos todo esto es traducirlo justamente en programas que abonen una política pública de prevención real. Vamos a suponer que yo soy un padre, algo pasa con mi hijo, hija, niño. ¿Qué es lo que debo de hacer? O sea, yo creo que esta pregunta la tienen muchos padres, a lo mejor puede ser muy obvia para muchos. No sé si pasa algo en Facebook o en Roblox, voy a la policía cibernética o tengo que ir a la fiscalía. Lo primero es calmar a su hija o a su hijo. Antes incluso de pensar en el tema institucional, lo primero es emocionalmente cómo está. Okay. Y también observar si emocionalmente está en capacidad incluso de exponer lo que pasó. Okay. O sea, creo que lo primero es el acompañamiento emocional para que pueda hablar con libertad, y evidentemente a la par, o sea, no digo que eso se olvide por completo, pero a la par sí, por supuesto, si es un tema de delito, la Fiscalía es la única autoridad que tiene la capacidad de perseguir delitos. Lo que podemos hacer otras autoridades, bueno, en lo particular Secretaría Ejecutiva no, pero por ejemplo Procuraduría, sí, Procuraduría puede restituir derechos, o sea, Procuraduría hace investigaciones, por eso tienen equipos multidisciplinarios, trabajo social, psicología, está la abogada o el abogado, y ellos revisan cómo está el caso y toman determinaciones que se llaman medidas de protección, y restituyen. Pero en situaciones de la situación de la vulneración, del tema emocional, del tema cognitivo, incluso si algo trae afectación o si es algo físico, pero el delito como tal, solo la Fiscalía. Entonces sí, hay que poner evidentemente denuncia, pero si me preguntas, lo primero que tiene que tener una mamá o papá en la cabeza es la estabilidad emocional, el acompañamiento y arropar a esa hija o hijo para que no se sienta solo, porque el proceso que vendrá será un proceso complejo, y hay que evitar mucho la revictimización, también evitar que repite lo que pasó, porque eso es dañino, obviamente. Cuando estaba pequeño, yo recuerdo a mi mamá, ayer, hace poco,
Mi mamá me decía, oye, no salgas tanto de la calle porque hay muchos riesgos allá afuera. Estás seguro dentro de la casa. Los tiempos han cambiado, como usted sabe, ahora no necesariamente porque estás en tu casa estás seguro. Yo le quería preguntar, yo sé que es una pregunta tricky, como decimos, ¿dónde hay más riesgo? ¿En la calle o en la casa con los celulares, redes sociales, computadoras? En los dos lados. Sí, o sea, en los dos lados. Obviamente, digamos que el que tiene a lo mejor un poco más como al que haber que poner un poco más de atención es el que pasa dentro de la casa en el tema de la digitalización, en el tema de las cuestiones digitales, aunado también a lo de la vida real. ¿En qué sentido? Está también súper estudiado que todos los temas de violación y de delitos en materia sexual, 7 de cada 10 se cometen por familiares. Entonces, no solamente es un tema digital, que yo sé que la entrevista va más por ese tema, pero sí es importante tener claro que también dentro de la casa, no solo en temas digitales, por supuesto que es donde tienen mayor riesgo. Eso por un lado. Ahora, ¿qué preocupa un poco más? Obviamente, los riesgos a los que se pueden enfrentar estando en la calle, pues es un tema de atropellos, robos, estos tipos de delitos que son obviamente de alto impacto. Claro. Pero el problema de ser víctima o estar en situación de vulnerabilidad en temas digitales es que justo nadie se está dando cuenta. El niño está en su teléfono, la niña está en su teléfono, el adolescente está ahí scrolleando, está buscando y no sabemos con quién está interactuando, no sabemos con quién está hablando. Entonces, digamos que los riesgos son los mismos, pero creo que mayor desprotección es en lo que está pasando adentro hoy por hoy, de lo que los papás no nos estamos enterando. El tema de la inteligencia artificial ha crecido exponencialmente, ya lo usamos en la vida diaria, yo que soy ingeniero lo utilizo todos los días y cada vez en los diferentes vocaciones, profesiones, la vamos a usar. Pero también la inteligencia artificial se está utilizando para cosas malas. Estamos viendo los temas de las deepfakes, de fotos, videos, voz. No sé usted qué piensa en los siguientes años, cuál sea su visión de los riesgos que va a haber de la inteligencia artificial y cómo se tienen que preparar las instituciones para abordar estos riesgos que cada vez están creciendo y van a seguir. Pues mira, de saber que, la verdad es que no, porque no soy experta en saber cómo puede ser incluso la proyección en temas de inteligencia artificial. Lo que sí es un hecho hoy por hoy es justamente el tema del engaño. O sea, está ya tan sofisticado que es muy fácil engañar a una persona que no tiene evidentemente desarrollado su lóbulo frontal y que puede creer y puede asumir verdades que no son verdades. Entonces, yo eso lo veo como un tema muy grave, indiscutiblemente, de cómo vaya a evolucionar la inteligencia artificial. Pues entendamos una cosa, y por eso repito, no se trata de satanizar, ahora sí me acordé de la palabra, se trata de acompañar a nuestras infancias, porque la inteligencia artificial es una herramienta. O sea, las herramientas no son malas, jamás, o sea, de hecho, están diseñadas no para dañar. Bien, correcto. El problema es que obviamente hay quienes las pueden utilizar y ante ello nosotros como gobierno tenemos que acompañar a los padres para explicarles. Correcto. Ese es nuestro trabajo. No dejar a las familias solas, porque las familias no nacen sabiendo ser mamás o papás. Para eso hay personas expertas que han trabajado en ámbitos pedagógicos, en ámbitos de derechos, que tienen conocimientos de saber. ¿Sabes qué, mamá, papá? Por este lado, esta es la crianza positiva que hay que llevar a cabo. Esto es lo que nos está diciendo los organismos internacionales, que por aquí hay que llevar las cosas. Esa es nuestra chamba. Y nuestra chamba es acompañar a las familias, no imponer bajo ningún concepto. Nosotros no podemos decir a las familias por aquí a fuerza, hasta en tanto no maltraten a sus infancias. Mientras no haya eso, pues nosotros lo que hacemos es invitarlos para que tengan ejerzan de mejor manera su maternidad o su parentalidad. Pero, obviamente, riesgos yo creo que son incalculables. Lo que no se puede perder de vista es que los niños tienen que tener el conocimiento en la casa y también en la escuela, porque también habrá que modificar ya los planes de estudios. Aquí la Secretaría de Educación ya lo está haciendo, está tratando de que los niños desde tempranas edades conozcan el alcance justamente de toda la perspectiva digital, que conozcan cuáles son los riesgos, y ya se está haciendo, entiendo, con un programa piloto, que también tenemos una comisión con educación. Y para ya no hacértelo como muy largo, otra cosa que
esta te lo voy a decir, ya no es solo por las niñas y los niños, pero también el tema ecológico con la inteligencia artificial es gravísimo. O sea, las cantidades de agua que se está utilizando para generar inteligencia artificial, no lo dejemos, o sea, no lo echemos a la borda, es un tema que también hay que poner va a seguir creciendo en la mesa, indiscutiblemente. Maestra, para cerrar, si usted le pudiera dar un consejo a los padres de familia que tienen hijos que usan redes sociales, que juegan Roblox, Minecraft, etcétera, ¿qué consejo le daría a los padres para evitar algún tipo de... Lo primero es que se investigue cuáles son los candados que debe de tener una niña o un niño cuando va a acceder a un dispositivo. O sea, sí, eso es vital. Que los papás sepamos dónde están los candaditos de hasta cierta hora, cierto tiempo, yo puedo ver lo que tú estás viendo. O sea, a ver, no es una niñera. Claro. El teléfono y el dispositivo no nos puede servir como sustitución de atención. Entonces, si les vamos a dejar, que repito, yo sí veo muy positivo que tengan acceso a este tipo de herramientas, sí, es con el acompañamiento, ¿no? Estoy ahí, o sea, sí puedes estar, pero estoy ahí. Entonces, tener la responsabilidad de saber cuánto tiempo, hay candados, hay ya las aplicaciones normalmente incluso tienen manera de permitir a los padres ver qué es lo que están viendo o que se vean los historiales, qué hizo ese niña o niño. No en una perspectiva de violentar la intimidad, pero como todo en esta vida, repito, no es lo mismo una niña de 5 años que una joven de 16. Hay algo que se llama autonomía progresiva y mientras más crecen, menos intervención tenemos los padres, pero cuando están más pequeños, mucha mayor intervención. Entonces hay que estar pendientes. Lo segundo es que les recomiendo que aprendan a entenderlos con los conceptos de ellos. O sea, a mí me costó mucho tiempo entender que era cringe, por ejemplo. O te lo topaste, yo pues ¿cómo que me lo topé? O sea, no entiendo, hija, entonces tengo también hijas. Entonces, escuchar su léxico, tratar de entender su léxico. No decirles que como son chavitas están tontas o son ignorantes de la vida porque uno como adulto es el que sabe. Pues no, o sea, ese tipo de comunicación no, porque incluso les voy a decir una cosa, papás, para que estén tranquilos o más asustados, no sé. La verdad es que esa vida que nosotros ubicamos no es la vida que están viviendo ellos. Okay. Entonces, si lo que queremos, o sea, ¿qué consejo doy? Si lo que queremos es tener una buena comunicación, prevenir, acompañar, salvar y que nos confíen sus cosas, tratemos de tener una conversación neutra, donde entre más la perspectiva de ellos y nosotros quitarnos esa estructura de por aquí tiene que ser. Cuando hay esa comunicación, papás y mamás, es mucho más fácil tener la certeza de qué está pasando y luego de ahí también saber obviamente que hay autoridades que estamos para responder. Está la fiscalía, está el 075, ese número también ténganlo siempre en el radar, es el número de reportes de maltrato. Okay. Si no se sabe si se cometió delito o no, nada más es un tema de vulneración, la Procuraduría acompaña y ya la Procuraduría incluso puede también hacer la propia denuncia. Está el 070 también, que es otro número del gobierno del estado. Es decir, sí hay muchos mecanismos y papás no entrar en pánico, acompañar, cuidar, arropar, proteger a nuestras hijas e hijos, acercarnos a lo que las autoridades nos están brindando. Y también tenemos las redes sociales, por supuesto, el sistema DIF, e incluso también tenemos una página de CIPINA, que así se llama, CIPINA, SIPINNA, que también es de aquí de Nuevo León. CIPINA Nuevo León, y ahí de hecho nos ha tocado ya muchas veces el director de comunicación, José Luis, cada que le escribe a alguien por mensaje, nos mandan inmediatamente la petición y nosotros respondemos. O sea, hay una buena comunicación si se quieren reportar también con nosotros y estamos siempre a la orden. O sea, pero creo que como papás, ya hablé mucho, pero ¿qué les recomiendo? Les recomiendo mucha comunicación, saber que las autoridades estamos aquí y entender que el mundo está cambiando. Está cambiando totalmente. Aunque no nos ande gustando mucho el mundo en el que estamos convirtiéndonos, pero es una realidad, no podemos pelear contra ello, mejor busquemos la mejor manera. Maestra, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, nos dio una cátedra. No, al contrario, yo encantada. Todo esto. También muchísimas gracias a su equipo. Tengo que decir que, como usted dijo, nada más mandé un mensaje a la página, rápidamente me contestaron y tenía una entrevista con usted en 5 minutos. No, y siempre están al pendiente de las redes sociales. Muchísimas gracias a usted, al DIF. Y bueno, síganos por otro capítulo de Detrás de Click.
Gracias. A la orden.